Si hay algo que no hay que hacer en esta historia es ingenuos, ¿sí? Entonces, en esta época en la cual una causa de lavado no se le niega a nadie, uno tiene que mirar a quién eligen el gobierno para iniciar una causa de lavado de activos y a quién no elige, ¿sí? Y si me siguen un poquito, van a ver las diferencias y el cambio de época también se ve en la cuestión del lavado de dinero. Cuando ustedes escuchen que es una causa iniciada por la UIF, Unidad de Investigaciones Financieras, lo primero que tienen que tener en cuenta es que la UIF no es parte del Poder Judicial, sino que es parte del Poder Ejecutivo. La UIF está en la órbita del Ministerio de Justicia, vale decir, depende de un ministro. El ministro del cual depende es Germán Garabano, uno de los operadores judiciales del gobierno, ¿sí? Junto con otros operadores judiciales, pero que no vienen al caso por ahora. El Ministerio de Justicia es el que rige el trabajo de la UIF. O sea que cada vez que ustedes vean que hay una denuncia de la UIF, tienen que leer en el subtítulo, es una denuncia del gobierno, ¿sí? El gobierno elige a quien denuncia. Entonces, la verdad es que por lavado de dinero debe haber muchos más sindicalistas para ser denunciados. Pero las denuncias por lavado de dinero a los sindicalistas van a empezar a funcionar como una herramienta de disciplinamiento, como una herramienta para que no jodan. Si no entienden la palabra disciplinamiento, es para que no jodan, o para que no jodan más de lo que deben. Algunos sindicalistas denunciados por la UIF efectivamente son impresentables, pero hay otros impresentables que no son denunciados por la UIF. ¿Cómo se explica esto? Porque forma parte del criterio arbitrario, vale decir, la elección del gobierno. Si no, repasen un poco la nota que acaban de ver. El Momo Venegas, ¿sí? La propia hija dice, hay 600 millones de dólares en juego. ¿El Momo Venegas tuvo alguna vez una denuncia por lavado? ¿Alguna vez la UIF le inició un expediente por lavado a Venegas que debería haberlo iniciado de facto después de la denuncia de la hija por la sucesión? No. ¿Por qué? Porque Venegas era tal vez el sindicalista más fiel que tuvo Mauricio Macri desde sus orígenes, el que más lo apoyó. En el caso de los Moyano, desde hace años, ustedes me veían ahí con el pelo bastante más largo, hace unos años, haciendo un informe sobre cómo era el entramado de empresas que manejaban los Moyano. Sin embargo, la UIF nunca fue contra los Moyano. En todo caso, ahora hay una causa que arranca no por los sindicatos, sino que arranca por los desmanejos en el Club Independiente y que efectivamente le ha rodeado el rancho desde las barras bravas hasta los operadores del Club Independiente y ha dejado a los Moyano un poco a la defensiva, deshaciéndose del lastre, y llegó hasta Yoyo Maldonado, que es el operador en el club y también en los sindicatos de camioneros, un hombre que sabe muchísimo y está ahí, no está detenido, pero está procesado, imputado, investigado en una causa por asociación ilícita, la del Club Independiente. Pero bien, ustedes dirán, ¿qué es la UIF? ¿Sí? Y cuando uno repasa un poco qué es la Unidad de Investigaciones Financieras, dice, fíjense qué interesante. La UIF ahora investiga sindicalistas, investiga políticos corruptos de la gestión anterior, pero piensan en lo que no investiga. ¿Saben qué es lo que no investiga la UIF? Bancos. ¿Qué pasó? ¿Los bancos dejaron de estar involucrados en reportes de operaciones sospechosas, en operaciones de lavado? ¿De pronto los bancos vieron la luz en la Argentina y ya no hacen más nada? No. Seguramente no. Yo no tengo acceso a las cuentas y a los movimientos de los bancos, que por cierto son sofisticadísimos, y justamente para eso los países tienen una unidad de investigaciones financieras, que es como una especie de mezcla entre la AFI y la AFIP. ¿Cuál es la diferencia de lo que investiga la UIF comparado con lo que investiga la AFIP? Que cuando el choreo de plata o la evasión de impuestos se salta, se supone que hay un delito detrás y por eso se inicia una causa de lavado. Todos los sindicalistas, por lo menos los sindicalistas gordos, los que más han manejado guita en estos últimos años, con la benevolencia del kirchnerismo, que los consideraba un factor fundamental para la gobernabilidad, están a tiro de una causa de lavado. Y viene la discusión de la reforma laboral. Entonces, todos los sindicalistas que van a tener que discutir o hacerse los combativos o no frente a la reforma laboral están tomando nota de lo que le está pasando a Marcelo Balcedo, a Víctor Santamaría, al Pata Medina, al Caballo Suárez. Dice, muchachos, con esto no jodamos porque nos meten preso. Total, hasta que no haya una nueva generación de dirigentes sindicales, quien más, quien menos,
Todos tienen su departamento a nombre de la esposa que heredó, sus autos de alta gama a nombre de una empresa de un amigo. Recuerden que a José Pedraza, cuando lo fueron a detener en el piso no sé cuánto de una torre en Puerto Madero, que ni siquiera un gerente de empresa puede comprar, y sin embargo él era un sindicalista y estaba viviendo en Puerto Madero. Sí, acá tenemos algunos de los varios sindicalistas a los cuales les, como dicen en el conurbano, les cabió la causa de lavado de dinero. ¿Cuál es el punto en el cual uno tiene que decir, ok, hay muchachos que tienen que dar explicaciones sobre dónde sacaron la plata? ¿Sí? En el caso de Víctor Santamaría, y alguna explicación tiene que haber por cómo el sindicato de porteros termina teniendo empresas periodísticas. Ahora hay una denuncia que dicen que, bueno, que es un testaferro el que tiene un hotel y que maneja una empresa de tal o cual envergadura. Alguna explicación tiene que haber, y es lógico, casi les diría, que vayan contra ahí. Pero uno no puede ser ingenuo, ¿sí? Si tienen quilombo, no pueden hacerse los vivos porque inmediatamente les cae una causa por lavado. Lo que uno no puede hacer es ser ingenuo. En el caso de Víctor Santamaría, la correlación es clara. Horacio Berbisky publica en página 12 la manera en la cual varios parientes del presidente se habían acogido al blanqueo, ¿sí? Se conoce, el gobierno hace trascender la furia del propio presidente, o sea, de Macri, contra página 12. ¿Cuál es la reacción de Víctor Santamaría? Virtualmente él lo echó a Horacio Berbisky, que se fue de página 12 y abrió una página web propia. Aún así, la causa de lavado le cayó a Víctor Santamaría. Este fue el curso exacto de los hechos. Víctor Santamaría es el único dirigente que tiene testaferros amigos, que tiene empresas, con conglomerado de empresas. No, pero sí es uno de los que le cayó la causa por lavado. Además, la otra condición tiene que ser miembro del justicialismo o de Unidad Ciudadana. Tanto Marcelo Balcedo, que no era un hombre del kirchnerismo, que se suma a Unidad Ciudadana a último momento en La Plata, poniendo gente del SOEM, cae en la volteada, y ahora Balcedo va a pasar un largo tiempo seguramente adentro intentando explicar que la plata y las propiedades que le encontraron son producto de la actividad de la familia en los diarios y en la radio y no plata que sacó el sindicato, y ahí va a quedar adentro y nos vamos a divertir mucho con los capítulos y las idas venidas de ese debate. Lo mismo va a tener que hacer Santamaría. Santamaría se la pasa desmintiendo cada vez que puede, que las cuentas la cuenta en Suiza que encontraron no es de la madre, que el testaferro no es el testaferro, se la pasa desmintiendo, y cada 3 meses la UIF, que es del gobierno, hay que recordarlo, le clava un nuevo informe. Y esto fue, por ejemplo, lo que dijo Santamaría hoy, contestando a la tapa de 2 diarios ayer cuando se conoció el informe de la UIF. Hay diferencias con Balcedo, el hombre que está detenido, que se planteaba ahí abajo. Vos no tenés causas, él está preso. Él tenía causa, vos no tenés causa. Vos no tenés ninguna causa iniciada. No, además digo, no tengo ninguna causa iniciada, no tengo caja de seguridad con millones de dólares, no tengo casa en Punta del Este, no tengo autos de lujo. A vos te acusan de tener una cuenta en el exterior, 7 sí, palos, cosa 6 que palos, no, 5 palos. ¿Tenés? Sí, no tengo ninguna cuenta en el exterior, nunca tuve una cuenta en el exterior del país. Que tu mamá blanqueó una cuenta de tu papá. No, no es así. Mi mamá no blanqueó ninguna cuenta de mi papá, ni ella tampoco tiene ninguna cuenta en el exterior. Lo que sí me parece que hay una clara persecución, por lo menos algunos sindicalistas con algunos temas. Me parece que lo que se trata es de charlar o hablar de los temas que son también importantes para la sociedad, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con la reforma tributaria, que tiene que ver con los despidos, digamos, que es el rol que nos toca a nosotros también como parte del movimiento obrero. Nosotros tenemos una posición crítica con respecto al gobierno. Tenemos medios de comunicación, como la 750, página 12. ¿Te persiguen por eso? Yo creo que hay algo de eso y le soy funcional a algunos. A ver, hay que seguir atentamente esta historia, porque el gobierno ha encontrado una base de sindicalistas y dirigentes políticos, pero también de jueces, que no pueden justificar lo que tienen. Los sindicalistas no lo pueden justificar porque se supone que son sindicalistas y ganan una plata determinada. Los sindicalistas que dicen, nosotros tenemos las declaraciones juradas, pero las declaraciones juradas de los sindicalistas son secretas, están en el Ministerio de Trabajo, hay que hacer un vericueto extraño para conseguirlas porque no son gente expuesta políticamente. Está bien, pero si los van a buscar por lavado, a casi todos los van a invocar, ¿sí? Hasta que no venga, insisto, una nueva generación de dirigentes, ¿sí?, que sean más honestos o que por lo menos no tengan patrimonio, o que no tengan el culo sucio con la guita que han manoteado. Claro, a cambio de esto están los troscos, o sea, los dirigentes maximalistas de la izquierda
a los cuales rápidamente se los impugna por tirapiedra, como pasó y como quedaron expuestos en la marcha al Congreso. O sea que a los sindicalistas gordos los van a tener apretados con una causa de lavado de activos. A los troscos los van a tener apretados con los trolls acusándolos de tirapiedras. Pero por ahí el gobierno tiene ese frente tranquilo. Pero ¿saben qué? Los jueces tampoco están exentos de las causas por lavado de activos, solo que es todo mucho más disimulado, ¿sí? Cuando uno conversa un poquito en los pasillos de Comodoro Pi, sobre todo, que es el gran epicentro, quien más quien menos, todos los jueces tienen problemas con sus bienes. ¿Por qué? Porque no lo pueden justificar. Tienen sus declaraciones juradas, qué sé yo, pero todo tienen alguien que heredó, un amigo que le presta las casas, y si el gobierno los quiere ir a buscar por lavado de activos, los va a encontrar, pero no los van a buscar porque por ahora se ha montado un mecanismo muy complicado por el cual el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, a través de la UIF, busca a alguien, elige el blanco y le cae con una causa de lavado. Esa causa de lavado se gira a la justicia federal y ahí entra la segunda parte del episodio, que es la doctrina Irursum. Te abren una causa de lavado de activos, te aplican la doctrina Irursum, vas preso y defendete en el juicio oral. Así de sencillo. ¿Qué es la doctrina Irursum? Recuerden, la doctrina por la cual un camarista dijo que si fue funcionario y hay peligro de fuga y es un hombre poderoso y tiene influencia, hay que meterlo preso hasta que aclare. Entonces, causa por lavado de activos que abre el gobierno, elige el blanco a quien lo quiere invocar, más doctrina Irursum, preso. Así de sencillito. Los jueces además se avienen a la doctrina Irursum porque el gobierno les puede caer a ellos también con una causa de lavado de activos. Pero piensen en lo siguiente, que es el comienzo de lo que yo les empezaba a decir. La Unidad de Investigaciones Financieras no está hecha solamente para investigar a sindicalistas y exfuncionarios. La Unidad de Investigaciones Financieras, sobre todo, tiene que investigar a los que pueden lavar plata. Y los que pueden lavar plata son bancos, casinos, esas cosas. Del mismo modo, la doctrina Irursum no estaba pensada solamente para exfuncionarios y sindicalistas. Estaba pensada también para toda persona que fuera poderosa. Sin embargo, fíjense la arbitrariedad. La justicia, que se supone que Dios se sigue, que tiene los famosos dos platillos de la balanza, algún día va a pagar caro esta falta de justicia y esta arbitrariedad por la cual solamente detienen a los que están contra el gobierno y no detienen a ningún funcionario que esté imputado, porque al final cada un funcionario que está en el cargo es mucho más poderoso que uno que está caído en desgracia. ¿Quién es más poderoso hoy? ¿Aranguren o Vudú? Y seguramente Aranguren. Sin embargo, Aranguren no va preso aunque tenga causas similares a las que tiene Amado Vudú. Pero todavía más. ¿Sabes quiénes son los dos líderes de la Unidad de Investigaciones Financieras? Vale decir, la unidad que acusa de lavado a buena parte de la gente que quiere acusar y que, ya sabemos, con el teorema, Unidad de Investigaciones Financieras más doctrina Irursum, terminás preso. Dos abogados que hasta hace 2 años decían que el artículo por el cual se castiga el lavado de dinero y se imponen multas a los bancos era inconstitucional. Si no me creen, les cuento. El titular de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, es presentado como un ex técnico del Fondo Monetario Internacional, porque así lo visten de cierta cosa impoluta. Bueno, pues bien, el titular de la UIF, que se llama Mariano Federici, ¿sí?, integró un estudio, ¿sí?, y unas organizaciones que consideraban el carácter confiscatorio de la ley antilavado. Pero peor es el caso de la segunda de la UIF, de la Unidad de Investigaciones Financieras, que se llama María Eugenia Talerico. María Eugenia Talerico era, a través de un estudio, abogada del Banco HSBC. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros que vivimos de esto y nos tenemos que acordar de las cosas, yo me dije, che, pero el Banco HSBC no es el mismo que fue considerado hace ¿cuánto? 3 años, como el gran lavador de la tierra, ¿sí?, con multas en México, en Estados Unidos, en Suiza, en Francia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque producto de una filtración, no de una investigación de la UIF, una filtración de un tipo de adentro que se llamaba Hervé Falciani, ¿sí?, se llevó los discos, se llevó la copia de los discos rígidos, de las transferencias y de las cosas del Banco HSBC y demostró
que el banco HSBC había servido a la fuga de divisas, al lavado de capitales, y armó un desbarajuste en todo el mundo, y el banco HSBC fue pagando en cada uno de los países multas por las operaciones de lavado de dinero que había hecho. Pues bien, la segunda de la Unidad de Investigaciones Financieras, María Eugenia Talerico, abogada del banco HSBC, también era la que defendía, como miembro de un estudio de abogados, el carácter confiscatorio. Decía que la ley contra el lavado de dinero era inconstitucional, anticonstitucional y confiscatoria. Tanto fue así, tal fue el escándalo del banco HSBC, que hubo una comisión bicameral en la Argentina por la cual se ordenó investigar 4.040 cuentas que el banco HSBC, cuentas de argentinos, a través de las cuales el banco HSBC en la Argentina había sacado plata al exterior. La que defendía y decía que no había habido lavado, que no había habido fuga de capitales, era la que hoy integra la Unidad de Investigaciones Financieras. Entonces, por eso se entiende el cambio de modelo. Ya no va más contra los bancos, porque los bancos son amigos. Esto quiere decir que no hay ningún banco en la Argentina que tenga reporte de operaciones sospechosas, que tenga causa por lavado de dinero. No, parece que no. Parece que hemos llegado a un lugar maravilloso donde la Argentina ya no tiene problema con sus bancos, los bancos son todos buenos y hacen lo que tienen que hacer y hay un respeto prístino a las leyes solamente porque cambió el gobierno. Esto es ser un poco ingenuo. La UIF elige a sus adversarios, ¿sí? Y ya no elige más a los bancos, sino que elige a los sindicalistas, a los exfuncionarios, etcétera, etcétera, porque se ha convertido en una herramienta de presión sobre los políticos díscolos, sobre los sindicalistas díscolos. Obviamente, eligen a los más impresentables, eligen a los que tienen cosas para ocultar, pero por ejemplo, los Moyano, ¿les cayeron sobre el emporio empresario de los Moyano? No, ¿le van a caer? Seguramente no, porque ya los disciplinaron con Independiente. Así funciona la cosa. Si uno quiere tener una mirada ingenua, buenos y malos, y miren otro canal, muchachos, yo la verdad no tengo una mirada ingenua sobre las cosas que pasan en este país, más bien tengo una mirada preocupante sobre cómo van contra unos y después estos van a ir contra los otros y después estos van a ir contra los otros y nunca va a haber algún grado de equilibrio razonable en todo esto. Entonces, los bancos, insisto, con el cambio de modelo, pues cada uno le opinará qué le parece, si le parece bien que vayan contra los sindicalistas y que no vayan contra los bancos, qué sé yo. Pero yo no voy a ser ingenuo en esta historia. El gobierno elige a los sindicalistas, aplica la UIF como una herramienta para encontrarle a cualquiera cualquier cosa donde lo tiene escondido, pero se olvidó de los bancos. Del mismo modo que la doctrina Irursum se aplica solamente para los funcionarios caídos en desgracia y no para los funcionarios en actividad. La cuestión de los bandos tiene que ver incluso casi como en un paralelo con el cambio de modelo económico. Antes había algunas cosas que en el modelo económico del kirchnerismo que eran sagradas y ahora cayeron en desgracia. Y hay cosas que hoy son sagradas que en el kirchnerismo eran mala palabra. Bueno, lo mismo, esta misma guerra de facciones donde no hay un punto medio de equilibrio razonable es la que está pasando en la justicia. La UIF se ha convertido en el brazo armado legal del gobierno para disciplinar a los tipos, disciplinar con el ejemplo, porque no es que a Santa María disciplinan solamente a Santa María. Con Santa María, con Balcedo, con el Caballo Suárez, con el Pata Medina, que por cierto hay algunos de ellos que son impresentables, disciplinan a los otros. Dicen, ojo, ustedes ya sabemos que tienen el culo sucio, que tienen casas donde no las tienen que tener a nombre de gente que son testaferros. Miren bien lo que les pasó a ellos porque les puede pasar a ustedes. Y el combo es perfecto porque a la UIF y a las investigaciones de lavado se le agrega la doctrina Irursum. Esto es, te pongo una causa de lavado, te meto preso y te quedas preso hasta el juicio. Bienvenidos, tu tercera posición.